Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia de cada día a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Mi cuenta Twitter es @JairCuba. La del programa la ven ustedes allí, Frente a Frente 9. También, mis amigos, tenemos disponible desde ya nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. Allí también está en el generador de caracteres. Y les recuerdo que esta noche a las 8 en reposición usted puede ver Frente a Frente. Y suscribiéndose a mi canal YouTube, Jairo Cuba TV, puede ver este y otros programas de esta nueva etapa. Además que tenemos un plus allí con unos contenidos a los que les gusta el boxeo. Bien, mis queridos amigos, hoy es martes 11 de julio del año 2023. Ahí está nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Nos consigue allí, se suscribe y le da a las notificaciones para que le informemos debidamente lo que está ocurriendo en el canal. Decía que hoy es martes 11 de julio del año 2023. Quiero hacer una reseña. Hoy cumple 80 años de vida Oscar de León, el sonero del mundo. De verdad que con todo lo que se pueda decir de Oscar, que la mayoría de las cosas son indudablemente positivas, llegar a 80 años a ese nivel en el que está Oscar es realmente algo que debemos ponderar de manera positiva y sin lugar a duda es uno de los grandes embajadores de Venezuela en el mundo. Así que para Oscar de León, nuestras felicitaciones y larga vida, de verdad. Muy vigoroso Oscar, a sus 80 años recientemente hizo el reencuentro con Dimensión Latina y se mantiene activo como ningún otro artista de su edad. No solamente activo en sus presentaciones, sino también activo en la tarima. Amigos, en el día de ayer entrevistamos a... Por cierto, permítanme, este aparatico que ustedes ven aquí, que lo traje hoy especialmente, se llama un gimbal. Esto es un instrumento, una herramienta que se usa ahora con las nuevas tecnologías, todo esto asociado a la digitalización. Los medios han venido renovándose, la forma de comunicar ha venido renovándose. Y en este aparatico que tiene luz, fíjense ustedes, no sé si podemos verlo allí, ahí está, él ilumina. Usted pone su cámara, sobre todo, yo por lo menos cuando grabo mis videos lo hago así y lo tengo, fue un regalo que me dieron mis hijas el Día del Padre, y otras cosas, otros instrumentos, unas balitas inalámbricas. Esto sirve para mantener estabilidad y cuando uno hace transmisiones en vivo, como las pretendemos hacer muy pronto en Mira TV, porque ya estamos autorizados totalmente, nos permite manejar la estabilidad del teléfono. De manera, mis amigos, que las maravillas de la tecnología hay que aprovecharlas en la medida de nuestras posibilidades. Así que siempre les digo a las personas que nos ven que poco a poco comiencen a navegar en este mundo. A veces es complejo para algunas personas que no tienen destreza, pero sumamente importante. Bueno, a lo nuestro. En el día de ayer, mis amigos, está muy convulsionado el tema político, sobre todo del lado de la oposición. En el día de ayer, durante la entrevista que le hiciéramos al profesor Mario Dun, Mario informaba que Capriles tenía una rueda, Enrique Capriles, candidato a las primarias, tenía una rueda de prensa en horas del mediodía. Yo recuerdo clarito y suscribo todo lo que dije, y es mi opinión y la mantengo, que las ruedas de prensa de Capriles se parecían mucho a las ruedas de prensa de Maduro. Ayer, por cierto, vi extractos de la rueda de prensa
de Diosdado Cabello. Lamentablemente esa manera de enfrentar a los medios se ha convertido en una costumbre nefasta que creó el gobierno y que infortunadamente algunos de la oposición también la han asumido, lamentablemente. Sin embargo, debo hacer una aclaratoria. Y es la siguiente: no era una rueda de prensa, era un video de lo que Enrique acostumbra hacer. Yo no puedo entrar a cuestionar por qué Enrique hace eso, porque lo hace precisamente su manera de comunicar. Uno de los videos, por cierto, que siempre captan muchísimo la atención. Quiero hacer la aclaratoria de que no era una rueda de prensa y lo hago de la manera más responsable posible. Con relación a sus comparecencias ante la prensa, bueno, yo también hice ayer una observación. Si bien es cierto que el ejercicio del periodismo se ha degenerado, sobre todo en este gobierno, también es cierto que los dirigentes políticos y quienes quieran expresar sus opiniones tienen que tener cuidado, pero no evadir en los medios de comunicación. Aquí nos conocemos todos, y los políticos saben que los periodistas hacemos preguntas incómodas. Los políticos saben que los periodistas somos el antipoder. Los políticos saben que tenemos que cumplir nuestro rol de comunicadores. Y también tenemos que decirlo, que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer un periodismo veraz. ¿Ok? Frente a eso, yo decía en el día de ayer que muchos políticos también han sido víctimas de esta situación que termina confrontando a muchos políticos con periodistas que no lo son y que van sencillamente a sabotear los actos. Ok, por eso esa es la justificación que le puedo dar yo a Enrique Capriles. Sin embargo, con una organización, aquí nos conocemos todos y sabemos quiénes somos los periodistas que estamos en la fuente. ¿Ok? Y él invitará a quien estime conveniente. Esa es una decisión que él toma. Con relación al contenido de su discurso ayer, fíjense, creo que fue un mensaje bien alentador de Capriles. Tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Muchas veces yo he adversado aquí a Enrique Capriles y yo no tengo nada en contra de Enrique, absolutamente nada en contra de Enrique Capriles, pero cuando hago observaciones las hago a Enrique, se las hago a cualquier funcionario del gobierno, se las hago a cualquier opositor de la manera que yo considere que es más responsable. Estuve viendo con detenimiento su exposición en el día de ayer y bueno, ciertamente él dice que se ha inscrito en este proceso para coadyuvar con el tema de la participación. Eso me parece fabuloso. Lo que podría yo contraponer, o mejor dicho, contradecir, es el tema de negarse a participar en el debate, cosa que los medios no le dieron mayor relevancia y él tampoco. Lo que no me gusta es la manera y el desdén como se refiere a esas formas que se han instrumentado para que la gente se exponga. Él dice que ha recorrido el país, que conoce bien el país y que lo que la gente quiere en este momento no son debates, sino soluciones. Eso es muy cierto. Pero también la gente quiere saber por quién va a votar. Por quién va a votar. Su decisión de no participar en el debate es respetable. Creo que su exposición de ayer es respetable también. Me parece que fue un gesto de madurez política. Y el hecho de reconocer que en este momento María Corina lidera las preferencias electorales, también me parece que es un gesto de madurez política. De manera que quería iniciar el programa con estas opiniones. Por otro lado, mis queridos amigos, bueno, esta situación con este señor Luis Ratti, y ya casi es un secreto a voces,
que el TSJ se va a pronunciar en contra del proceso de primarias. Imagínense ustedes hasta dónde está llegando este descaro de impedir que la oposición actúe libremente de la manera que más le convenga. Yo noto que permanentemente el señor Diosdado Cabello y otros voceros del gobierno viven hablando de las primarias como si ese fuera un problema de ellos, advirtiéndole a la gente que eso va a ser un fracaso, advirtiéndole a la gente que están engañando a los electores. Eso no es problema de ellos. Lo que sí yo creo es que ese tema, cuando ven a la oposición medianamente unida o medianamente organizada, comienzan a ver sombras en todas las paredes. Bien, mis amigos, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa estamos esperando al doctor Irán Gaviria, ex embajador, ex ministro, presidente del partido Puente, un agudo analista político con el que vamos a conversar en el día de hoy. Ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada mañana a través de Mira TV. Como les dije en la parte anterior, cuando estábamos haciendo los comentarios, va a estar con nosotros y ya se encuentra en el estudio el doctor Irán Gaviria, exministro, ex embajador, un agudo analista político, y además a Irán Gaviria lo caracteriza algo, su manera de analizar ponderadamente la situación política del país. Te doy la bienvenida, Irán, de verdad un gran placer que estés aquí y el esfuerzo que has hecho de venir a los Altos Mirandinos y estar completamente en vivo, además que vamos a salir a través de Instagram Live. De verdad agradecido por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, el agradecido soy yo, Jairo, de estar en este prestigioso espacio, Frente a Frente, por Mira TV, aquí en Los Altos Mirandinos. Me acompaña el secretario general nacional de Puente, el diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda, abogado Francisco Pérez, productor agropecuario en el Estado Calabozo. Igualmente, Simón Hidalgo, miembro de la Dirección Nacional de nuestro partido. En el transcurso de la mañana se integrará también Isidro Núñez, ingeniero, quien es el responsable de nuestra organización política acá en Los Altos Mirandinos. La semana pasada estuvimos acá, hablamos con el alcalde José Morales, visitamos centros de salud, centros culturales y establecimos el compromiso de estar presentes con el honor que esto nos da en este espacio para comunicarnos, no solamente con los habitantes de los Altos Mirandinos, sino a través de las redes sociales con todos los venezolanos. Y trayendo un mensaje de esperanza en medio de las dificultades del país, que no solamente se conocen, sino que se padecen. Alto costo de la vida, desempleo, hambre, éxodo, la diáspora venezolana. Este es un gran país. Nosotros lo recorremos incesantemente. Hace 10 días estuvimos en el oriente de Venezuela, en Cumaná, en el puerto pesquero, en las plantas de harinas precocidas, en las plantas procesadoras de pescado. Luego estuvimos en Anzoátegui, reunidos con miembros de la sociedad civil, colegios de abogados, intelectuales, dirigentes de ese importante estado. Pronto estaremos en los Andes venezolanos, vamos a la ciudad de Mérida, también vamos al Zulia, y el conocimiento que tenemos de la realidad palpada es que Venezuela es un país en el que se puede sembrar y cosechar, no solamente bienes materiales, Jairo, sino también sembrar sueños, esperanza y cosecharlo. Hemos vivido una época muy dura de retroceso económico, político y social, pero en el marco de la Constitución, por las vías pacíficas y electorales,
nos avecinamos a un cambio en nuestro país, un cambio en la conducción de los destinos de los asuntos públicos, un cambio en el liderazgo, un cambio en la inserción de Venezuela en el mundo, y ese es el mensaje que esparcimos a lo largo y ancho de Venezuela. Bien, en esos recorridos, mira, yo incluso pensé que te ibas a inscribir como candidato en las primarias. Eso pensé en un momento dado. Pero en esos recorridos, Irán, ¿cuál crees tú que es el mayor padecimiento de la gente, aparte de esa ansiedad de cambio que tú relatas? El hambre, sin lugar a dudas. Qué triste, ¿no? El hambre. Las estadísticas lo señalan. El reciente informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Jairo, que señala cuáles son los países del mundo en los cuales crece más el precio de la comida. Venezuela está de primero, una lista ignominiosa. La inflación en alimentos en el año 2022 fue del 480%. Y cuando aumenta el precio de la comida, de la harina precocida, de los huevos, del queso, de la carne, de los alimentos básicos, los estómagos y los bolsillos que más se afectan son aquellos de los pobres, porque los pobres tienen que destinar una parte mayor de sus menguados ingresos a comer. Entonces, cuando aumenta la comida, los más afectados son los pobres. Y en Venezuela ha disminuido. Estuvimos, como te dije, en Cumaná, y está cerrada una planta de harinas precocidas. A esta hora de la mañana, la familia venezolana se reúne en torno a la mesa. ¿Y cuál es el plato principal? La arepa. Venezuela fue un país, Jairo, que llegó a consumir 32 kilogramos de harinas precocidas habitante año. De 1 kilogramo de harina precocida, depende del tamaño, salen aproximadamente 20 arepas. La harina precocida ha aumentado de precio. Hoy en día se habla en Venezuela de dólares. Un kilogramo de harina precocida está entre 1.30 y 1.40 dólares. Multiplica eso por 28, que es el cambio del bolívar. Ha disminuido el consumo de harina precocida. Ha disminuido el consumo de carne de bovino. Nosotros llegamos a consumir, según la Federación Nacional de Ganaderos, cerca de 24 kilogramos de carne de bovino habitante año. Y hoy estamos en unos 6-7 kilogramos de consumo de carne de bovino. Leche, que es esencial para los niños y para las personas de la tercera edad. Llegamos a consumir 70 litros de leche habitante año. Hoy estaremos en unos 20-25 litros de leche. Eso es hambre. El principal problema del país es el hambre de nuestros compatriotas. Súmale a eso los problemas que tienen que ver con la salud, adquisición de medicamentos, centros que proporcionan este servicio básico. Entonces, este es un drama, y cuando uno dice, bueno, los problemas de la educación, ciertamente ha retrocedido la educación, pero no hay nada. Lo primero es la comida, y cuando un país pasa hambre, es un país que está en serias dificultades. Ahora, nosotros en nuestro partido, el Partido Unión y Entendimiento Puente, tenemos una propuesta que se llama 20 puntos para Venezuela, y en esa propuesta decimos, se puede solventar el problema de la comida de los venezolanos. Así como el ama de casa hace una lista mental de si tiene 4 bocas en la casa que alimentar, la pareja, 2 muchachos. Entonces dice, bueno, yo necesito medio kilo de café, medio litro de aceite, digamos para una semana, medio kilogramo. La cesta básica. La cesta básica alimentaria. Y multiplica eso por el precio. Así como el ama de casa, los países también hacen una lista de mercado, todos los países del mundo. Si en Venezuela tenemos 30 millones de habitantes, se han ido entre 7.5 y 8 millones de habitantes. Suponte que hoy la población neta sobre estos 912.000 kilómetros cuadrados que es nuestro territorio sea de 24 o 25 millones de habitantes.
Entonces tú calculas, bueno, para una buena dieta de los venezolanos, 32 kilogramos de harinas precocidas habitante año, 4 kilogramos de azúcar, 120 unidades de huevo al año, estamos hablando anual, sí. Anual. 22 kilogramos de carne de vacuno, cerca de 40 kilogramos de carne de pollo. Entonces, Venezuela hace esa lista. ¿Dónde produzco el maíz de las arepas? Portuguesa. Eso es Guárico. fundamental. ¿Qué necesito para producir 1.400.000 toneladas de maíz? Semilla, fertilizante, maquinaria, tierra. Y entonces con ese plan muy concreto se hace un plan de producción de maíz para las arepas, de leche y carne, de pescado, porque tenemos mares y tenemos donde hacer captura de pesca. Y luego que tú tengas la producción interna garantizada, ¿cómo hacemos para que el venezolano consuma la totalidad de la arepa que necesita, el queso rallado o el queso blanco que necesitan, los huevos? Y eso es lo que hay que hacer con el país. Un plan muy sencillo, un plan para brindarle comida a nuestra población. Pero así como se hace con la comida, también se puede hacer con la educación. ¿Y la salud? Y con la salud. ¿Qué enfermedades estamos padeciendo? ¿Cuáles son recurrentes? ¿En qué centros de salud primaria podemos llevar a nuestra población? ¿Cuáles son los casos que ameritan hospitalización o intervenciones quirúrgicas? Ordenar el país. Eso lo podemos hacer. Un detalle, el liderazgo político que está aspirando posiciones de poder en el país, ¿está en consonancia con eso? Debería estar, porque el sentimiento de los venezolanos es: yo necesito resolver mis problemas de alimentación, de salud, de transporte, de vivienda, y uno tiene que ofrecer soluciones prácticas, realizables. Ahora, una cuestión. Nosotros no podemos producir el maíz de las arepas. Nosotros no podemos producir el queso de la mesa de los venezolanos si no hay un cambio político. Porque si seguimos por esta ruta política que hemos emprendido desde 1999 y sobre todo del 2013 en adelante, el país seguirá mal. Entonces se requiere un cambio político, una nueva dirigencia que asuma los destinos de la nación, y convocando a un gobierno de unidad nacional, nos arremangamos las mangas y empezamos a generar más productos en la agricultura, que la gente tenga más poder adquisitivo y pueda comer y pueda mandar a sus muchachos a la escuela, que mejoren los centros de salud. Pero eso requiere una condición: tiene que haber un cambio político en Venezuela, porque quienes han conducido a nuestro país en estos últimos años han fracasado. Bien, tengo que hacer un corte. Estamos conversando con el doctor Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Como ustedes ven, una larga experiencia, un planificador. Además también fue diputado, aparte de ministro y embajador, fue diputado también. Al regreso de esta pausa, Irán, yo quisiera conocer si realmente tú tienes esa varita mágica de ver cómo se produce el cambio político en este país. Porque yo lo estaba diciendo en el comentario inicial, que cada vez que la oposición intenta alguna acción para reagruparse o hacer una planificación de cara a producir este cambio político, se enfrenta a una cantidad de situaciones arbitrarias del gobierno. Esto que estamos viendo, ese secreto a voces que ya está circulando, de que el TSJ se pronunciaría en contra de las primarias, es una de esas maniobras. Yo quisiera que al regreso de esta pausa habláramos de eso. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo con ustedes en Frente a Frente. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada mañana. Estamos en vivo también a través de Instagram Live
Y recuerden que suscrito a nuestro canal de YouTube, este programa y otros de esta nueva etapa de Frente a Frente estarán disponibles en Jairo Cuba TV, nuestro canal YouTube. Y también les informo que tengo activa la mensajería de texto, el 0424-232-3228. Conversando en la mañana de hoy con el doctor Irán Gaviria, una excelente exposición y de una persona que además conoce el país y lo ha recorrido y lo recorre permanentemente. Lo que está diciendo Irán en la mañana de hoy es realmente dramático, el tema del hambre, pero además de eso está trayendo soluciones concretas. Frente a ese hecho, yo planteaba cómo metemos a la clase política, a la dirigencia política, para presentar soluciones efectivas y eficaces frente a estas circunstancias. ¿Y cómo se hace, Irán, para producir el cambio político frente a las arbitrariedades de un gobierno que cada día pretende atornillarse más en el poder? Sí, Jairo, decíamos que esta situación penosa que vivimos en Venezuela, que nuestros compatriotas no solo conocen, repito, sino que padecen hambre, carencia de servicios públicos básicos como salud, agua potable, combustible, transporte, diáspora, desgarramiento de la familia. Esta situación tiene un responsable, el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras Nicolás Maduro y el bloque que ostenta el poder continúe dirigiendo los destinos de la nación, lamentablemente nuestros problemas no se solucionarán, sino que se agravarán. Por tanto, hay que producir un cambio político. Ahora, ese cambio político debe ser en el marco de la Constitución, nuestra Carta Magna, pacífico y electoral. ¿Cómo se come eso?, preguntaría un viejo político venezolano. Bueno, en el 2024 está prevista la elección de un nuevo presidente de la República. La Carta Magna establece que el periodo presidencial es de 6 años y el 10 de enero del 2025 debe juramentarse ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia un nuevo jefe del Estado. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves esa fotografía? Lo veo yo y lo ve el 80% de los venezolanos, Jairo, que quieren un cambio político en el país. Ahora, ¿cómo producir ese cambio? Bueno, en primer lugar, quienes queremos un cambio, tenemos que unirnos, tenemos que compartir una idea de país. Las primarias es un mecanismo. El partido nuestro no ha presentado candidatos a la primaria, pero está apoyando la primaria. Nosotros queremos que el proceso de primaria salga bien. ¿Qué significa salga bien? Uno, que haya una buena participación. Dentro del país, en el exterior, se han inscrito más de 200.000 venezolanos para votar en la primaria. En segundo lugar, que haya una competencia sana entre los 14 candidatos. Y nosotros estamos ayudando a que eso sea así. Pero, repito, la primaria es un mecanismo, es un método. El objetivo final es que tengamos un abanderado del cambio. Los chinos decían, no importa el color de los gatos, con tal de que cacen ratones. Si es por la primaria, bienvenido sea. Y estamos apostando a que el 22 de octubre haya una concurrencia masiva de venezolanos que queremos un cambio y escojamos un abanderado presidencial. Ahora, frente a esas arbitrariedades del gobierno, donde da la impresión de que el TSJ en cualquier momento se pronuncia en contra de las primarias, ¿el consenso es una alternativa válida? Totalmente, totalmente. Primero, hay que mantener la vía del voto. Repito, un cambio, no cualquier cambio, no un cambio abrupto, no un cambio por los caminos verdes, sino un cambio en la autopista de la Constitución por la vía electoral. Si inhabilitan a uno, a una, tenemos que tener la suficiente madurez para
buscar un abanderado o una abanderada. ¿El nombre de Irán Gaviria está a disposición del país para ello? Bueno, yo conozco a Venezuela. Nuestro partido tiene la entidad, es decir, somos una organización política nacional que puede postular candidatos. Tiene un programa de gobierno. Si nuestros servicios en un momento determinado son necesarios, son requeridos para abanderar una opción de transformación, no le diríamos que no a quienes la propongan. Pero en este momento nuestros objetivos son que la primaria salga bien, que de allí salga un abanderado y en segundo lugar que haya una propuesta de gobierno, porque ¿de qué se trata? Así es. ¿De qué se trata conquistar el poder? El poder para disfrutarlo, el poder para enchufar allegados, no. El poder para servirle a los venezolanos y producir esa transformación. Y en ese sentido, nosotros hemos contribuido con tanto la declaración de principios como el programa mínimo que la plataforma unitaria le está presentando a los candidatos y que deben suscribir. ¿Por qué lo hemos hecho? Lo decía al comienzo, porque Puente tiene una propuesta que se llama 20 puntos para Venezuela y así como creemos saber y estamos dispuestos a aprender si fuera necesario qué hacer con la comida, con la agricultura, con el petróleo, cómo volver a producir 3,5 millones de barriles diarios, qué hacer con PDVSA, qué hacer con la explotación gasífera, así como proponemos qué hacer con el tamaño del Estado, con las Fuerzas Armadas, con las relaciones internacionales, tenemos que proponerle al país también un plan global y compartido. Y en ese sentido Puente ha dado su contribución. Con el permiso, Irán, tengo algunos mensajes este es un programa Claro, muy participativo. Sí, y tenemos muchos mensajes. Estamos conversando con Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Felicitaciones, Jairo, y al entrevistado, apoyando a Puente en los teques. Personas preparadas son las que deberían gobernar a el país. Esto lo dice Luis desde La Matica. Tengo más mensajes. Buenos días, licenciado Cuba. Me gusta mucho su programa. Por favor, ¿qué edad tiene usted? Bueno, yo se lo mando y yo no lo voy a negar. 65 años tengo, pero si me quiere mandar un regalo, le informo que yo cumplo años el 3 de noviembre. Por favor, necesitamos luminarias para toda la calle de la Federación, hasta el plan Montilla. Jairo, has dado en el clavo. Este es el outsider que Venezuela necesita. Ahí lo tiene. Bueno, repito, Jairo, con absoluta transparencia y sinceridad, nosotros jugamos al equipo del cambio. Podemos estar en la alineación. Hoy es el juego de las estrellas. Hay tres venezolanos. Cumple 80 años Oscar de León. Sí, hay 3 venezolanos que van en la Liga Nacional. Está Acuña, está Arcia y está Arraez. Orgullo. Si Puente e Irán Gaviria están en el roster de la alineación para el 2024, bien. Pero si no estamos, también. Está con el equipo. Lo importante es que haya un equipo de venezolanos y venezolanas competentes, honestos, comprometidos con el país y que sean capaces de llevar adelante un programa de transformación. El tema de las inhabilitaciones, Irán, se ha convertido de cualquier manera en una preocupación para la gente que está alineada con la oposición. Está inhabilitado María Corina, está inhabilitado Enrique Capriles, ayer él lo dijo en una intervención que tuvo, está inhabilitado Freddy Superlano. ¿Qué crees tú que va a pasar finalmente con este tema? Bueno, primero condenamos, rechazamos que a cualquier venezolano se le coarten sus derechos constitucionales. Un derecho no solamente constitucional, sino un derecho humano, establecido en la Declaración Fundamental de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es a elegir y ser elegido. Y estas inhabilitaciones son arbitrarias, inconstitucionales, algunas de ellas sobrevenidas. Por ejemplo, la de María Corina Machado,
porque ella fue inhabilitada por un año. 11 meses, tenía entendido. Claro, eso se venció y debe gozar perfectamente de su derecho. Y el caso Superlano también. El caso Superlano en Superlano lo inhabilitan después que gana. En Barinas, exactamente. Y luego inhabilitan a su esposa. Y luego inhabilitan a Julio César Reyes. Bueno, pero esas inhabilitaciones, que son injustas, nosotros inmediatamente, la misma mañana en que se produjo la carta de la Contraloría, ni siquiera del Contralor, de la Contraloría, al diputado Brito anunciando la inhabilitación, nos pronunciamos como puente. Rechazamos, nos solidarizamos con María Corina Machado, lo reiteramos en este programa y con todos los inhabilitados, y pedimos que haya una elección transparente. Parte de la transparencia es que pueda competir cualquier venezolano que esté mayor de 31 años, que no tenga otra nacionalidad, que cumpla con los requisitos que establece la Constitución. Ahora bien, al gobierno hay que recordarle Barinas. Inhabilitaron a Superlano, inhabilitaron a la esposa, a Julio César Reyes, pero ganó Garrido. Y Garrido no ganó con los 250 votos con los que había ganado Superlano el 10 de enero del 2022, sino que ganó Garrido con decenas de miles de votos, aun cuando entre diciembre del 21, y enero del 22, Barinas se convirtió en un Falcon Crest, Así es. en una ciudad y en un estado en donde había gasolina, había comida, su casa bien equipada. Pero hay un sentimiento en Barinas que es un sentimiento nacional. El país está hastiado del mal gobierno y quiere que se produzca un cambio. Entonces, producen una inhabilitación injusta. Nosotros estamos en contra de las inhabilitaciones, pero si se produce una y otra, habrá un candidato o una candidata que represente el cambio y que va a salir victorioso en la elección presidencial del 2024. Eso ténganlo por seguro. La propuesta de Puente de los 20 puntos la has podido exponer a los candidatos, a los 14 candidatos, porque hay una cosa que yo siempre noto aquí, con contadas excepciones, los candidatos andan en su campaña, andan cantando simpatías, pero son pocas las propuestas que le hacen al país, y pareciera, Irán, que hay dos franjas y agua que corre en el medio, y a la gente le cuesta como saltar, como irse a la otra banda, porque precisamente hay una especie como de inseguridad y como si hubiese una orfandad en cuanto al contenido de las políticas públicas, de cómo las cosas pueden mejorar y cambiar en este país. Sí, Jairo, la propusimos a todos los candidatos vía la plataforma unitaria, aun cuando nosotros no formamos parte como puente de la plataforma unitaria, tenemos excelentes relaciones con la plataforma y en particular con su coordinador, el doctor Omar Barbosa, que fue presidente de la Asamblea Nacional. Al doctor Barbosa le entregamos la propuesta 20 puntos para Venezuela, se constituyó una pequeña comisión para revisar los dos documentos, Declaración de Principios y Programa de Gobierno, y se le entregó luego a la Comisión de Primaria. Y la Comisión de Primaria revisó ese documento y lo entregó a todos los candidatos. Ese documento debe ser suscrito por todos los candidatos. Es decir, Puente dio su contribución. Presentó 20 puntos para Venezuela. Muchos de los puntos contenidos en nuestra propuesta están recabados en el programa mínimo de gobierno que la Comisión de Primaria está entregando a los candidatos, y esa es nuestra contribución, y estamos abiertos. Cualquier candidato que nos o precandidato que nos llame y quiere profundizar sobre, por ejemplo, aquí al comienzo del programa hablamos de agricultura, pero sobre el tema petrolero. Nosotros estuvimos, como dije, en Anzoátegui, y allí está el complejo refinador de José. Nosotros en materia petrolera, ¿qué proponemos? El petróleo venezolano ha sido propiedad del Estado. Nosotros aparecimos como país petrolero en 1914. En julio del 14, una fecha exacta,
porque allí reventaron los pozos Barroso en la costa oriental del lago de Maracaibo. Y a partir de ese evento, Venezuela se hace un país petrolero mundial. De 1914 en adelante, la propiedad del petróleo la ha tenido el Estado. ¿Quién administra el Estado? Los gobiernos. El gobierno de Gómez, de López Contreras, de Medina, Pérez Jiménez, antes de Pérez Jiménez la Junta de Gobierno de Betancourt, los gobiernos de la democracia representativa y finalmente los gobiernos de la Quinta República. ¿Y el gobierno qué ha hecho con el petróleo que es de los venezolanos? Dádivas. Nosotros proponemos en Puente que el petróleo pase del Estado a la nación. ¿Quiénes conforman la nación? Los ciudadanos. Entonces hay una propuesta muy concreta de Puente, que 20% de las acciones de PDVSA pasen en calidad de posesión, no de propiedad, a todos los venezolanos mayores de 18 años, de forma tal que al final del ejercicio fiscal de PDVSA, cada venezolano reciba su cuota aparte de los proventos que genera la industria petrolera. Esa es una parte del ingreso petrolero. Otra parte es la regalía petrolera. La regalía petrolera son los impuestos, en general, que cobra la nación o a través del Estado y que nutren el presupuesto. Que nosotros planteamos que así como el 20% de las acciones de PDVSA pasen en posesión a los venezolanos mayores de 18 años, que con el 20% de las regalías constituyamos un fondo para ayudar al financiamiento de la seguridad social, pensiones, salud, educación, etc. No es una idea original. Los noruegos lo hicieron. Eso iba, eso es un ejemplo noruego. Los noruegos crearon. Y los suizos también, creo que tienen... Los suizos, pero no con petróleo, porque con Suiza petróleo, no es un país, pero Noruega sí es un país productor de petróleo. Los noruegos, con el excedente financiero del petróleo, crearon un fondo que hoy en día es trimillonario, de miles de millones de dólares. Y ese fondo ayuda, entre otras cosas, en Noruega a financiar la seguridad social, la educación. Nosotros planteamos para Venezuela que el 20% de la regalía petrolera, que es un ingreso considerable, sobre todo si abrimos la industria a la inversión y a la tecnología privada y volvemos a un proceso de producción de 3.5 millones de barriles de petróleo, ese 20% de la regalía puede ser una semilla para el fondo que financie la seguridad social. Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa. Mis amigos, conversamos con Irán Gaviria, presidente del Partido Puente, exponiendo esos 20 puntos que el Partido Puente ha puesto a disposición del país y a disposición de los 14 candidatos que aspiran a convertirse en abanderados de la oposición venezolana. Al regreso, Irán, yo quisiera conocer también tu opinión con relación al tema del petróleo. Indudablemente es muy álgido, es un tema muy delicado para Venezuela, un país monoproductor, lamentablemente. Pero yo quisiera saber cómo también Venezuela podría acceder a ese planteamiento que tú haces cuando prácticamente ha hipotecado la industria petrolera, tanto a Rusia como a China y algunos otros factores que han estado aliados al gobierno venezolano. Al regreso de esta pausa, mis amigos, ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada día a través de Mira TV. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición, un horario mucho más cómodo. Y a partir de las próximas horas disponible en mi canal de YouTube este programa. Activa también la mensajería de texto. Hoy no voy a pasar tantos mensajes, pero les prometo que el día de mañana pasaremos a algunos de estos mensajes. Buenos días. ¿Qué le parece al doctor Gaviria la gestión de José Morales en salud, prevención de drogas? Dice el señor Alberto López. Ya el doctor Gaviria va a responder. Antes de ello, quiero significar que hoy se están cumpliendo 120 años de los Hijos de la Unión.
de verdad mi tributo, mi ovación, mi reconocimiento a esa labor benéfica que tiene más de una centuria, mis amigos, ofreciéndole al Estado Miranda y concretamente al municipio Huaycaipuro su labor social. Vaya nuestro reconocimiento en nombre de la directiva del canal, del equipo de Frente a Frente y de todos los que componemos esta televisora, nuestro reconocimiento a los hijos de la Unión, especialmente a su presidenta, todo el cuerpo directivo. Me honro con ser consocio de esa organización y extiendo la cordial invitación para que nuestra queridísima presidenta, Milagros Bandes, la primera presidenta de los hijos de la Unión en 120 años, nos visite aquí en Frente a Frente. Honor a quien honor merece. Felicidades de verdad. Buenos días, Jairo. El problema del agua sigue siendo gravísimo aquí en El Trigo y no hay manera de que el gobierno ni el alcalde respondan. Otro mensajito por aquí. Buenos días, Jairo. Ahí lo que va a pasar es el que pierda la primaria se va a lanzar independiente y van a haber 5 o 6 candidatos. Y el chavismo va a dividir de nuevo a la oposición. ¿Qué opinas de eso? Sí, varias cosas. Además, el tiempo en la televisión es tan importante y tan breve. Hay un comentario allí sobre el alcalde Morales, sí, y la salud. Nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada, Jairo, de visitar el centro de salud Madre Pérez Rendiles, ¿no? Así es, sí. Nos recibió el director, el doctor Dupré, y recorrimos todas las instalaciones, nos explicaron, nos llevamos la mejor impresión. Siempre hay cosas que corregir, siempre hay cosas que mejorar, pero nos llevamos la mejor impresión de ese trabajo y también la mejor impresión de la gestión del alcalde Morales, para no dejar nada fuera del tintero. Luego, sobre esta estrategia del gobierno de dividir a la oposición, y nos queda también algún pequeño comentario sobre el tema petrolero, que me gustaría concluir. Sí, por favor. Sí. Que me gustaría concluir. Sí, porque yo dejé la pregunta al aire. Sí. Claro. Digamos sobre la estrategia del gobierno. Sí, el gobierno Maduro, el oficialismo, ha mantenido el poder, entre otras cosas, por la división de la oposición. Estamos en el estado Miranda. En noviembre del 2021 gana la gobernación Héctor Rodríguez, pero con menor cantidad de votos de la sumatoria de aquellos que sufragaron por David Uzcategui o que hubieran sufragado por Carlos Ocariz. Eso que sucedió en Miranda, la división de la votación de la oposición, sucedió en Táchira con Lady Gómez, sucedió en Mérida con Ramón Guevara, sucedió en muchas partes del país. Si quienes queremos un cambio nos dividimos, una primera minoría, el oficialismo puede ganar una elección. Ergo, es decir, ¿qué elección tomamos? Vayamos unidos. De lo que se trata es de la máxima unidad posible con un programa que compartamos, porque unirse para una Venezuela de la confrontación, de la revancha. Bajo una sola visión. Bajo una sola visión, no. Nosotros queremos unirnos para una Venezuela de la reconciliación, con un gobierno de unidad nacional, de estímulo al sector privado, de respeto a la Constitución. Y aquí caemos en el tema petrolero, que es fundamental. Sí, yo te decía que cómo se hace, porque el gobierno le debe a cada santo una vela, ¿no? Para decirlo en lenguaje coloquial. Sí, la deuda externa nuestra son 150 mil millones de dólares. Pero se dice fácil. Sí, sí, ha sido una tragedia. Y nos cobran con petróleo y regalamos petróleo. Y además tenemos que venderlos con descuentos por el tema de las sanciones. Y tenemos que triangular. Más lo que se pierde por ahí. La corrupción. Se dice que en el caso Tarek El Aizami hay 20 mil millones de dólares que desaparecieron. Es una verdadera tragedia. ¿Cómo salimos de este laberinto? Recordando a García Márquez, el general en su laberinto. ¿Cómo salimos los venezolanos de esta trampa de miseria y de atraso? ¿Cómo superamos esta situación y qué puede hacer el petróleo en eso? Bueno, hoy en día la humanidad está luchando en favor de energías limpias,
los temas de la transición energética y del cambio climático están sobre el tapete y poco a poco iremos sustituyendo las energías fósiles, poco a poco. Y Venezuela es un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y grandes reservas de gas. Todavía el mundo, que hoy consume aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo al día, el consumo del planeta, va a requerir petróleo. Hay economías, India, China, Pakistán, incluso las economías occidentales, los Estados Unidos, que necesitan durante 25, 30, 35 años petróleo. Y ese petróleo lo tenemos los venezolanos. Y sabemos cómo producirlo. Tenemos instalaciones que se han deteriorado, pero que pueden ser recuperadas. Yo hablaba del complejo José en Anzoátegui, pero está el Tablazo en el estado Zulia. Hay refinerías en otras partes. Hay que abrirnos al capital privado, a la tecnología, invitar a todos sin excepción, así como se ha invitado a Chevron, invitar a Repsol, invitar a Eni, establecer una alianza sin distingo. Sin distingo. Una asociación ganar-ganar. Pero petróleo para financiar proyectos políticos en el Caribe, en Cuba, etcétera, etcétera, no. Ya está bueno. El petróleo es de los venezolanos, debe seguir siendo de los venezolanos, y en la medida en que produzcamos más petróleo y más gas, si administramos bien esa riqueza, habrá bienestar para nosotros. Venezuela fue, en los años 50 y 60 del siglo pasado, el primer exportador de petróleo del mundo. Todavía los árabes no estaban en el radar petrolero. Así es. Y tú vas hoy a los Emiratos Árabes, vas a Kuwait, vas a Qatar, y ves que allí se ha sembrado el petróleo. Allí hay universidades, allí hay centros de producción, hay construcciones. El petróleo se utilizó de una manera eficiente, nosotros no. Y esto no es solo responsabilidad y culpa de esta administración del socialismo del siglo XXI, sino que en el pasado también la administración... Se cometieron muchos errores. Se cometieron muchos errores. Entonces, ¿de qué se trata? Aprender de los errores, no seguirlos cometiendo y hacer de Venezuela, lo que decía yo al comienzo, un país en el que se pueda sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar maíz, papas, educación, sueño, esperanza, y brindarle la felicidad que merecen nuestros compatriotas, los que están adentro y los que tuvieron que irse. Venezuela debe ser nuevamente, Jairo, un país de reencuentro. Un país de reencuentro. ¿Lo ves viable, Irán? Lo veo necesario, lo veo viable. Tenemos una oportunidad en 2024, que es la elección presidencial, y aprovechemos esa oportunidad en el buen sentido. Presentemos un programa que sea atractivo y viable para los venezolanos y un abanderado que llame al cambio, que no llame a la venganza, a la retaliación, al pase de factura, sino a la unión, y emprendamos el camino del progreso y el bienestar. Bien, mis amigos, ha sido Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Tienes varias actividades en los actos mirandinos Así el día de hoy. Así es, tenemos entrevistas con personalidades, con gente del sector privado, comunicadores sociales. Y anda con los 20 puntos. Con nuestros 20 puntos para Venezuela. Bueno, finalmente, Irán, rápidamente, un minutico más que le vamos a pedir al director. Déjanos un mensaje alentador, porque yo creo que independientemente de cualquier parcialidad política que tenga la gente, esto es un programa abierto. Aquí vienen tanto opositores como oficialistas. Yo creo que lo más importante aquí es rescatar la esperanza y la sonrisa de los venezolanos. Esta es tu cámara. En primer lugar, gracias, Jairo. No, ha sido verdaderamente nutritivo, porque uno va a las entrevistas y también aprende, tanto del entrevistador como de la participación de la audiencia. Y luego, un mensaje gráfico. Ya el país no está para esto, para la confrontación. No, eso no. El país está para esto, para una gran alianza entre venezolanos de bien, sin distingos ideológicos, religiosos, económicos y sociales, para emprender un nuevo camino. Este
del socialismo del siglo XXI fracasó. Un nuevo camino, un camino de progreso y de bienestar, reactivando la economía, aumentando el poder adquisitivo de la población, mejorando los servicios públicos. Allí se quejan del agua, pero electricidad, los apagones, ausencia de combustible, el tema de la salud y sobre todo la diáspora, que nosotros dejemos de cerrarle los sueños y las esperanzas a los venezolanos que tienen que irse al exterior y brindemos la oportunidad de que muchos de quienes se han ido regresen a ayudarnos a rehacer, a reconstruir este país. Bueno, muchísimas gracias. Una propuesta de unión y entendimiento, como lo dice el Partido Puente. Quiero excusarme con la cantidad de mensajes que tengo en el día de hoy, pero quería aprovechar el mayor tiempo posible con nuestro invitado, que se levantó muy temprano para estar con nosotros. Además es mañanero, me consta que es mañanero. Se levantó muy temprano para estar con nosotros. En el día de mañana vamos a difundir estos mensajes. Si algunos están referidos al doctor Gaviria, con muchísimo gusto se lo vamos a hacer saber. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición, a partir de las próximas horas en nuestro canal de YouTube. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente.